Estamos de vuelta aquí en No hay Derecho, estamos en nuestra hora cultural y vamos a hablar de teatro, de una magnífica obra por la historia misma y por lo que, digamos, cómo nos interpela también como sociedad, una sociedad tan beligerante, a veces con puntos de vista tan distintos, que lejos de, no digo buscar entendimiento, porque a veces es bueno discrepar y estar abiertamente en desacuerdo, pero a veces la violencia y la beligerancia, cómo nos enfrentamos por temas que son muy cotidianos, nos debería llevar a pensar de que somos una sociedad que tiene algunos problemas, ¿no? Y esta magnífica obra también, de alguna manera, apunta a esas maneras de cómo empezarnos a ver de una manera distinta, ¿no? Y voy a contarles un ratito de qué se trata, pero voy a presentar a mi invitada, Eliana García Pacheco. Ella es directora de la obra, y la obra se llama Balada de la Concha y la Pastora. De repente el nombre de la obra no define un poco lo que es el contenido, pero conversando con Eliana seguramente vamos a rápidamente coincidir en eso. Eliana, ¿qué tal? Qué gusto. ¿Qué tal? Gracias por venir a conversar con nosotros ustedes esta mañana. Bueno, quería, antes de hablar sobre la obra en particular, hablar un poquito, Eliana, si me permite, sobre tu trabajo, porque es bueno también conocer un poco a nuestros invitados en lo que han hecho hasta ahora, ¿no? Tú eres actriz, eres periodista también, eres docente universitaria, eres profesora en los Reyes Rojos y, digamos, has participado además de talleres y te has jugado en talleres muy importantes de personas muy talentosas y que mucho han aportado al arte del país, ¿no? Como Diego Lahoz, que estuvo acá, Miguel Isa, Roberto Ángeles, en fin. Cuéntanos un poquito sobre eso. ¿Cuál es tu vínculo? ¿Qué nace primero? ¿Tu vínculo con el teatro? ¿Tu vínculo con el periodismo? No, mi vínculo con el teatro, sin duda. Creo que como todos los que hacemos casi teatro en esta ciudad, hemos empezado en el teatro desde el colegio. Fue mi caso y creo que es el caso de muchos colegas. ¿Y en qué colegio estudiaste tú? Yo terminé en un colegio pequeñito que se llama Medalla María, en Miraflores, que empezó con un poco la dinámica de los Reyes Rojos. Entonces, por eso tenía talleres de arte también, ¿no? Y eso es curioso porque siempre estamos como quejándonos de alguna forma de que la educación no fomente el arte, pero no sé si ha sido una suerte, de buena suerte, que varios de colegas míos han podido tener su primer acercamiento teatral gracias al colegio. Ahora, pero yo creo que el problema está en que esos colegios que te aproximan tempranamente al arte son por un lado privados y son los que se llaman los colegios alternativos, los distintos, los que hacen una cosa diferente. No, Constantino Carvalho, cuando hablaba con él, era una de las cosas que él siempre decía, ¿por qué esto tiene que ser lo diferente cuando esto debería ser lo usual? ¿No es cierto? Pero efectivamente ahí te viene a ti el vínculo. Sí, entonces tú desde el colegio ya que actuabas. Sí, bueno, en las cosas de las actuaciones de colegio... pero gracias a mi profesor en el colegio, que de alguna manera me impulsó a seguir esto de otra manera y de una manera más formal, mis padres tampoco nunca me pusieron peros, afortunadamente, y desde que estuve en Qué raro, porque por lo general, digamos, siempre te ponen alguna... Cero, ¿para qué? Y desde que estuve en cuarto de secundaria, o sea, cuarto y quinto de secundaria, empecé a estudiar con Leonardo Torres, papá. Sí. Entonces yo salía del colegio y 3 veces a la semana me iba a su taller, ¿no? Que era un taller amateur, pero con visos de profesional. Entonces yo era la más pequeñita de ese grupo. En realidad yo tenía 15 años y todos tenían sobre los 25, 40. Éramos un grupo bien heterogéneo. Pero creo que eso me forjó en la disciplina y en una visión bastante más clásica que tiene Leonardo, pero que se ajustaba también creo que a lo que yo necesitaba para empezar a formarme y entender el teatro de otra manera, ¿no? Sí, es bueno decir que, claro, es Leonardo Torres Descalzi, que, digamos, es el papá de Leonardo Torres Vilar, que también, digamos, es un magnífico autor y también dirige y tiene sus propios talleres. Y entonces ahí llegas al teatro. ¿Y tu vínculo con el periodismo es producto de que como que una extensión al teatro? Sí, llegó después, sin querer, no tengo claro cómo tampoco. Sí, bueno, a partir de amistades, grupos de gente con la que me empecé a vincular y claro, para mí el periodismo en ese momento estaba ligado, si quieres, más a lo político, a pesar de que yo consumía mucho periodismo cultural, pero creo que no terminaba. Te estoy hablando del año 2000, 2001, ¿no? O sea, todavía no terminaba de amalgamar la concepción del periodismo cultural al periodismo en sí mismo, ¿no? Entonces, conociendo a estos diferentes amigos, dije, oye, esto sería como súper interesante. O sea, me provocaba mucho ejecutarlo y
afianzar mis conocimientos desde ahí. Y bueno, y ahora en realidad lo que hago, la mayoría de mi trabajo ¿Es está... periodístico? No, pero está en asociar ambas profesiones. Pero sí tienes, digamos, Sí. un lugar que yo Beta. recomiendo que puedan ustedes revisar. Es una web de análisis Sí. y crítica teatral que se llama Mucha Mierda. Exacto. No, por eso digo que estás directamente Sí, 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 vinculada a la exacto. crítica, digamos, en general. Exacto. De la cultura del teatro, sí, pero Sí. también en general de la cultura, digamos, ¿no? Exacto. De una mirada un poco más comprensiva. Exacto, sí, lo que tratamos en esta web es generar, aunque suene un poco pretencioso, Sí. periodismo cultural de profundidad abocado a las artes escénicas. No, y lo hacen magnífico. Yo recomiendo que vean la web y cuando he conversado con otra gente, refieren a esa web como uno de los pocos lugares Sí. donde se abordan esto desde una mirada que no sea pues la epidérmica, Sí. la de solamente decir va a haber tal o cual obra, Claro. sino realmente... Que son ponerse a pensar importantes sobre esos ese tema. espacios No, también. no, sin duda, de Claro. difusión. Sí, pero es eso. bueno también, es como en el periodismo. Exacto. O sea, en el periodismo yo siempre he dicho que si tenemos otros males es porque el periodismo también se ha precarizado mucho en general. La política es consecuencia de la poca exigencia, por ejemplo, en el debate Totalmente. que se da en los medios. Entonces, si hay algunos lugares donde más bien se nada contracorriente a eso y se hace un buen periodismo a profundidad, entonces es mejor y la gente tiende a buscarlo. Y esto pasa Sí, en... eso eso ha sido bonito porque tenemos, este es el 4.º año que tenemos con la Ajá. web y de hecho ha ido afianzándose en nombre y hemos logrado también de a pocos hacerle entender también a la comunidad teatral que, por ejemplo, para poder lograr textos de este tipo de mayor profundidad necesitamos conversar más allá de 15 minutos, ¿no? Sí, Entonces pues. que puedan generarnos un espacio, un tiempo, a veces es necesario ver 1, 2 veces las obras, caemos Sí. un poco pesados a veces, pero Sí. creo que están logrando entender que todo ese material es vital para gestar Sí. un texto. Mira, y fíjate que eso está un poco en el sentido común que hay que ir cambiando, ¿no? Porque cuando nosotros abrimos este espacio cultural y hay gente que venía, invitábamos y nos preguntaban cuánto tiempo va a ser la entrevista. Nos hicimos unos 25 minutos, media hora. Que decía, media hora como mucho, porque por lo general son 5 minutitos para decirte, ya, ¿y tu obra dónde es? Claro. ¿Y qué es? ¿Y ¿Cuántos cuál es tu personajes hay? personaje? ¿Qué bestial? ¿Y qué? ¿Y eso? ¿Y te costó hacerlo? Y no sé qué, y se acabó. Y está bien que se difunda Exacto. así, no, yo no, Exacto. tampoco no es que esté mal, Pero sí creo hay que darle su espacio. Exacto, y que el público, sea el lector, sea el espectador, también tiene un interés por saber un poco más de esta primera, como dices tú, Sí. fase epidérmica, que además con las redes sociales, digamos, con la virtualidad es mucho más fácil conseguir, Sí. y siempre está buscando, ¿y qué más? Sí. ¿No? No, Entonces, yo eso hay creo darle. que así de importantes son los 140 caracteres del Twitter como espacios donde puedas Sí, hablar. Por eso como nosotros de 2000 palabras de un- sí, porque la gente, además, mire, el otro día conversaba con el director, no sé exactamente cómo se llama la dirección, pero está vinculada al Ministerio de Cultura y que tiene que ver con el libro, con la lectura, la Ya, promoción sí, de la sí, sí. lectura. Ujú. Y entonces yo cometí el error de, al presentar, decir, pero ¿cuántos libros leemos en promedio? Porque soy una ciudad que no lee mucho. Y él me corrigió y me dijo, lo que pasa es que ahora no se mide por cuántos libros lees, Claro. sino, digamos, cuánto le dedicas a la lectura. lectura, ujú. Y entonces es una entrada distinta, porque hay toda Sí. una metodología, una manera de medir ahora la aproximación. Y me dice, se lee mucho más de lo que uno podría imaginar. Sí, Entonces, porque tenemos a veces el chip de que las cosas son de determinada manera, ¿no? Y en el teatro pasa lo mismo. Pero tú has hecho teatro actuando, Sí. has hecho, televisión, has hecho cine, digamos, pero Sí. a lo que quiero hacer es que has transitado por eso, ¿no? sí, Pero tu arraigo es en el teatro. sí. ¿Y ahora la dirección de teatro? Esa es la primera experiencia. No, yo sé, que pero tengo por como eso, directora. ¿estás caminando hacia la No, no dirección? estoy segura. Ya. Yo creo que no. Yo creo que no. No lo sé, en todo caso. Va a terminar dependiendo de esta experiencia. Creo que no, que siento que la dirección no termina... Me gusta, ha sido una experiencia reveladora, tengo que admitirlo. Pero no sé si todavía estoy como preparada, como por ejemplo para este año, decidir enfrentarme a la dirección de un nuevo proyecto. Ya. Probablemente, no lo sé. Va a depender mucho también de esto, me imagino, que están Sí. haciendo ahora, ¿no? Creo que me cuesta tener que firmar ahorita en vivo. Sí, voy a dirigir una obra este año. O el Porque, próximo. por ejemplo, el otro día que hablaba con Mariana Altaos, ella también viene del teatro, Ella sí, ha también actuado, es actriz, actriz. todo, pero claro, dice, yo soy tan tímida que me costaba, que era muy difícil,
y que ahora es directora, escribe Sí. y se ha hecho toda una disciplina para eso, que es Exacto. todo un desarrollo, ¿no? Sí. No Mariana es es que superdisciplinada. todos los actores pueden ser directores, no es así, No, o sea, es no, una no. cosa que hay que profesionalizarse. Ahora sí vayamos a la obra entonces que están presentando y que yo voy a recomendar. Vamos a la historia, Balada de la Concha y la Pastora. Es difícil determinarla y creo que ese es uno de los valores para mí de la dramaturgia de Alfredo Bushby, Sí. que nunca podemos decir claramente de qué tratan sus obras, Ujú. ¿no? Como bien dices, como bien dijiste, el nombre tampoco es que nos dé mucha claridad Claro. al respecto, que es algo que pasa también con la mayoría de obras de Alfredo, lo cual me entusiasma porque creo que el espectador llega con una serie de información, tanto desde el afiche, que ahí lo tienen, ¿no? Sí. Que te genera una estética, genera ya unas primeras impresiones, el nombre también, y no sabe bien a qué se enfrenta, y lo que va a pasar en el escenario es eso mismo. Claro, es ¿no? un descubrimiento. Sí, Así. ¿no? ¿De qué trata? Vamos a decirlo de alguna forma, es el enfrentamiento de dos maneras de entender el mundo Exactamente. respecto de una serie de situaciones tan naturales como el sexo, la divinidad, la religión e ideológicas, ¿no? Y Tan la gran- cotidianos como complejos, ¿no? Porque en Exacto. esa complejidad a veces está... esa dicotomía Exactamente. humana todo el tiempo y esa irracionalidad que tiene la psiquis humana donde creas que vas a hacer A y terminas haciendo B por alguna razón que es un impulso natural, Sí. ¿no? Entonces es un poco lo que se va a mostrar en escena y la gran pregunta es, como decías al inicio también, si estos puntos son posibles de consensuarse en algún momento. Claro, o si porque de además verdad, la descripción inicial de la obra que he leído dice, claro, porque a veces inicialmente hay algunas cosas que se tornan irreconciliables. Eso. Entonces tú dices acá, no hay manera de que esto se junte con eso. Pero a veces la vida te lleva a que efectivamente es posible y de lo que se trataba era de buscar maneras de cómo aproximarse. Claro, creo que un poco lo que plantea es, probablemente no haya, como dices tú, consenso en estas ideas o en estas formas de comprender la vida, pero ¿cómo logramos transitar socialmente juntos en estas dos oposiciones? Claro. ¿No? O sea, ¿qué necesitamos? ¿Tolerancia? ¿Qué? Claro. ¿No? Y es un poco lo que plantea. Qué difícil, ¿no? Sí, no es responder, sino creo que dejar estas preguntas sueltas, que es un poco, creo que lo que busca el teatro siempre es eso, soltar preguntas, Sí, nunca porque mira, frente dar a lo que respuestas. acabas de decir, ¿no? Es bien interesante también, no solo desde la lectura o la interpretación de la obra misma, sino de la vida cotidiana. Porque a veces la salida más fácil es decir, hay que ser un poco más tolerantes. Pero a veces la tolerancia no alcanza. Exacto. A veces no es un asunto de tolerancia, Y es yo un que- asunto de otras cosas, ¿no? Sí, y porque creo que además la tolerancia no es solamente es como, ya, ok, ese Tú eres es tu así punto de y tengo que vista, aguantarte, no, claro. o sea, creo que en la tolerancia hay una comprensión o un intento de comprensión de estas otras formas de entender las cosas y de qué manera convergen con la mía sin tener yo que cambiar mi forma de ver. Claro. ¿No? Porque no se trata, creo que, de imponer, ¿no? Las ideas no se imponen, se exponen. ¿no? Exactamente. Entonces es eso, ¿no? No basta la tolerancia por sí misma, sino un intento real de comprensión hacia Ahora, el otro. tú sabes que esa frase de las ideas se imponen, No se exponen. se exponen y no se imponen, es curiosamente de un militar. No, general, exactamente. José del Al Carmen Marín Arista. Exactamente. ¿No es cierto? Que claro, siendo general decía, no se pueden imponer, es interesante esa frase. Ahora, lo que quería, entonces esta es una obra, y cuéntale a nuestros seguidores, además porque las obras son importantes, por la historia, por quien dirige y por los actores también, que tienen un elenco excelente, ¿no? Ahí están, mira la fotografía, si la podemos abrir, Está por favor. Javier Valdés, que va a ser... Era Javier Valdés, claro, por Sí, supuesto. lo que pasa es que ellos son como una suerte de trupé de teatro callejero que va a venir a contar esta historia. Entonces Ajá. es como teatro dentro del teatro, ¿no? Tiene un viso de metaficción. Entonces Javier Valdés es como el director de esa trupé callejera y luego están Mari Carmen Sirvas y Esteban Phillips, ¿no? Ajá. Donde Mari Carmen Sirva tiene un doble personaje que es tanto la pastora y la cazadora. Ajá. Y Esteban es esta suerte de asceta que va a ser convertido en concha, Ajá. ¿no? Entonces sí, la verdad es que tengo un elenco A1 muy atento, muy presto al juego y estamos trabajando también una estética bien física y no realista, no cero naturalista. De acuerdo. Eso, por ahí. Y entonces, cuéntanos ahora, Eliana, dónde va a estrenarse y cuándo, porque lo que voy a decir es se estrena el 4 de mayo y va hasta el 26,
Y cuéntanos Sí, dónde va a vamos ser. a estar todos los sábados y domingos de mayo en el Club de Teatro de Lima, que está en la avenida 28 de Julio en Miraflores, casi en la esquina con Porta. Y las funciones son a las 8 de la noche y ya está por empezar la preventa también esta semana. Así Sí, que no, pueden y hay que vernos en aprovechar la redes. preventa por lo general, Sí. digamos, hay descuentos bien interesantes. Sí, igual van a haber promociones durante temporada. Suena como un montón porque es como un mes, porque son todos los No, sábados, pero pero en es realidad corto. son 8 funciones, que Sí. es nada. Sí, no, es muy poco en realidad. Y ese es otro de los problemas, digamos, las dificultades todavía que no hemos Sí. logrado superar, de que las temporadas son por lo general muy cortas. Muy cortas porque hay menos espacios y porque somos un montón tratando de contar nuevas historias. Eso tratando está de bien, querer. ¿no es Sí, cierto? Pero lo sin que embargo, nos para falta. el esfuerzo que hay detrás de una Exacto. obra, a veces el tiempo corto es una... Lo bueno es que yo siento que en el último par de años, algo que ha crecido un montón en el teatro de Lima, es que los grupos más independientes y más jóvenes están abiertos a empezar a montar, lo vienen haciendo en espacios no convencionales. Sí. Llámese calles, llámese casas, garajes, patios, Es estar verdad. o sea, porque en realidad, mientras haya una historia, mientras haya actores y haya espectador, hay teatro. Sí, ahora, pero inclusive también en las que no tienen esas características y que son como más institucionalizadas, Claro. grandes, han también habilitado espacios muy Sí. interesantes, ¿no? Por ejemplo, el Ser Pacífico tiene un magnífico teatro Tiene un que teatro no tenía hermoso. hace algunos pocos Sí. años. La de Lima acaba de cambiar, Exacto. digamos, de modelar, y así uno puede poner varios otros Y además ejemplos varios de también. estos teatros también institucionales están empezando a tener temporadas paralelas, ¿no? Exactamente. Entonces están diversificando mucho también su discurso, ¿no? Porque todos los teatros de alguna manera también tienen una suerte de curaduría, Sí. ¿no? Que es importante también, creo que cuando buscamos también un teatro no solamente que estamos yendo a ver, sino creo que profesan una manera de entender y querer decir algunas No, cosas. a mí me parece ¿no? que en los últimos años en eso ha sido un avance bien importante porque teatros en los que no se veía por lo general tratar algunas temáticas están Exacto. tratándolas y están siendo exitosos. O sea, Claro. la El Teatro de gente Lucía es también- otro ejemplo, que está Sí, viendo, sí. o sea, tiene doble horario, la Alianza Francesa también, ¿no? Sí. Por poner como Algunos como ejemplos. espacios. Exacto. Sí, bestial. Ujú. Sí, sí. Ahora, quería, para terminar también, porque no lo mencioné y creo que es importante, tú contabas el origen de tu vínculo con el teatro del colegio, que dio un colegio que después dio origen a los Reyes Rojos, donde tú eres profesora, ¿no es Soy cierto? profesora, sí, de Y- teatro. Y, eres de profesor de teatro. Sí, así que espero... Es lindo en realidad, porque además trabajo con un grupo variado de chicos de secundaria. Es como tienen una hora de talleres artísticos, todos Sí. los chicos de secundaria, entonces se mezclan. Sí. Gente que lleva desde stop motion, desde música, danzas, hip hop y teatro, entonces todos se mezclan, ¿no? Ya. Y lo que trabajamos también, la idea con ellos es, como tienen una muestra final, crear el texto. Lo que venimos haciendo los últimos años es crear el texto con ellos. Ah, Porque lo que me interesa es, tenemos una muestra súper chiquita de media hora donde tengo que presentar a 14 alumnos y me interesa que todos tengan el mismo peso escénico, que nadie sea como protagonista Ya. o el que lleva la carta, Claro, ¿no? claro. O el árbol. Sí. Entonces, como es difícil encontrar un texto de media hora para 16 actores, me parece más sencillo construirlo con ellos a partir de sus propios intereses adolescentes. ¿no? Claro. Porque son chicos que tienen desde 12 años hasta 15 años, el grupo es bien diverso. Sí, Entonces, bacán. lo Y que Constantino, claro, tiene este libro, Diario de Educar, que a mí Diario me de parece fundamental. excelente, que de alguna manera describe Sí. esa adolescencia muy Exacto. movida pues, de los chicos en una experiencia como Y los útil Reyes para Rojos. todos, no solo para los que No, están sin en duda, la sin duda. adolescencia. Ese libro Sí. me parece que es una cosa que todos deberían leer. Exactamente. Yo lo tengo ahí. Y también eres profesor en la UPC. También soy profesora De en la artes UPC, escénicas. en la Facultad de Artes Que Escénicas. ponte es otra muestra también de que las universidades están apostando por este Sí. tipo de abrir espacios De para que la formalizar gente la pueda educación en las artes, exactamente, ¿no? exacto. Exacto. De hecho, es una facultad súper joven, Sí. la de la UPC. ¿Cuánto tiempo tiene? 3 años, Ahorita, de hecho. sí. Creo que los que ingresaron cuando recién se inauguró la facultad recién están en 5º ciclo, entonces están a Claro. mitad de carrera, entonces hay un equipo súper unido, liderado por Joaquín Vargas Navarro, Ajá, sí. que también acaba de tomar la dirección de la facultad. Y nada, creo que hay una concepción bien interesante de cómo entender las artes escénicas. Bacán. Excelente, Eliana, muchas gracias por No, venir. Y entonces solamente hay que reiterar a nuestros seguidores que Balada de la Concha y la Pastora
va a estar todos los sábados y domingos de mayo en el Club de Teatro de Lima, que está en 28 de julio 183 en Miraflores. Y hay que ir porque la temporada efectivamente es corta y Eliana es la directora de esta obra. Muchísimas gracias. Gracias a Que ustedes. te vaya muy esperamos. bien. No hay tiempo para más.